Hi students, welcome to Spanish English Interpretation Translation Certificate Program Virtual Speaker Series Spring 2020. The Virtual Speaker Series is a joint effort by Business Applications Technology faculty Lilian de la Torre Reed, Nayeli Strong, and Margarita de la Torre, and is open to students enrolled in BAO 51 Introduction to Interpreting, BAO 57 Medical Interpreting, and BAO 58 Legal Interpreting. The guest speaker series will be presented live during BAO 51's Monday night class via Zoom from 7 to 8 p.m. from March 30th to May 4th. Please consult your instructor for instructions on how to access the recorded or live sessions. If you would like more information about our certificate program, please visit the website www.sag.edu/VA. Here's the lineup of the speakers. Ricardo Jimenez is a former sports publicist and sports editor for La Opinión Spanish language newspaper. He covered many NFL, NBA, and many other sports for 30 years. The last 15 years, he worked in the sports boxing industry. He's going to share with SAG students interpreting techniques, cultural nuances, and memorization techniques. He's a graduate of Cal State Fullerton. Alejandro Maciel is the editorial director of Los Angeles Times en Español and will share with SAG students news media coverage in times of COVID-19. And the challenges of translating and interpreting in the newsroom. Jasmine Ortega returns to SAG for the second time after a very popular presentation in 2019, just months after she completed months of hiking the Pacific Crest Trail from Mexico to Canada, over 2,600 miles, a journey filled with discipline and resilience that inspire many of her students. She will share her experience in her new job as Deputy Press Secretary for the Department of Insurance. She's a former Southern California liaison for the Department of Education, and she's also a former press secretary for the mayor of Los Angeles. Also returning to SAG is a very popular speaker. This is the third time he'll be sharing with SAG his experiences as a court interpreter. In 2013, Omar Contreras took the oral examination set forth by the California Judicial Council for court interpreters, and he passed the certified court interpreting exam during his first attempt. He's a Spanish certified court interpreter and an administrative hearing interpreter, medical interpreter as well. He's based in Orange County. The goal of the speaker series is for industry experts in legal, medical, government, education, and media to share their work experiences with the aims of increasing the employability of our certificate program students while promoting their career success. We thank you in advance for your participation. So sit back and enjoy our virtual presentations. Because we know that Alejandro. Por fin lo logré. Excelente, Alejandro, bienvenido. Muchas gracias. Antes que nada les pido disculpas porque apenas vengo entrando aquí. Y como verán, mi oficina es un carro en este momento. No hay ningún problema. ¿Quieres que te esperemos para que entres o así está bien? Ya estoy bien, ¿eh? Ya. ¿Está bien? Ok. Bueno, entonces déjame... Ahí estás ya en la pantalla. Vamos a esperar unos minutitos. Te doy las gracias. Al contrario. Te doy las gracias por ser nuestro invitado virtual ahorita en estos tiempos de... Vamos a... Vengo de Tijuana en este momento. No me digas. Fui a cubrir lo del coronavirus. Bueno, básicamente para ver cómo están las cosas por allá. Y bueno, están muy difíciles. Bueno, pues para que también nos cuentes ahorita con razón vi ahí a alguien que te estaba dando las gracias de haber, creo que subiste un video de algunos equipos médicos y mascarillas que habían sido distribuidas al sí. IMSS, ¿no? Sí, bueno, pues que... Hay toda una serie de polémicas con relación a eso, pero bueno, a final de cuentas cualquier ayuda es buena, ¿no? Claro. ¿Y la cruzada, cómo estuvo el cruce? 2 minutos, tal vez. Oh, wow. Sí, es increíble. Sí, eso no pasa nunca, ¿eh? Así que una maravilla. ¿Y ahorita estás usando tu teléfono? Así es, sí. Okay, bueno, estoy usando la computadora con el teléfono dándome internet. Ok, muy bien. ¿Puedo hacer una pregunta? Sobre pasar a Tijuana, pensé que estaban cerradas las fronteras y que no podía salir ni entrar del país. ¿No hay ningún problema para hacer esa vía? O sea, si eres ciudadano americano no tienes problema. Ok. Ajá, si vienes con motivo de visita, entonces ahí sería el problema. Ahí sí no puedes pasar. No, si eres ciudadano americano no hay problema tanto a la salida como a la entrada.
Así es. Okay. No hay problema. Thank you. Sí, está muy, muy sencillo, ¿eh? La Okay. verdad es que no te preguntan nada, ¿eh? Wow. Ni para entrar a México te preguntan. No, ni para entrar acá. Ni para Oh, entrar acá wow. tampoco. No quieren que ni te acerques a la gente. Más bien, mientras Wow. más lejos estés, mejor. ¿Y los agentes traen mascarillas? Sí. Sí. Claro, uno también anda con su mascarilla, ¿verdad? ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. La mamá de mis hijas y mis hijas viven en Tijuana. Ajá. Y me comentó que no hay cupo ya para gente infectada en ningún hospital, ¿es cierto? Mira, a eso fui. Precisamente hay una polémica en las redes sociales. Precisamente ayer y antier estuvo eso en las redes sociales, de que falta ayuda en los hospitales y que ya están prácticamente colapsados. Lo que yo vi hoy, sí es cierto. O sea, algunos médicos dicen que todavía no, que probablemente si te enfermas de aquí a una semana ya no te acepten. Pero Wow. no, está realmente serio, ¿eh? O sea, Y le comento porque la mamá de mis hijas trabaja en Palacio Municipal y ajá. dice que el gobernador y el presidente municipal no hacen nada hacen por ayudar, por tratar de cerrar los parques, las playas, los antros, nada. Sí, realmente, bueno, hoy se veía prácticamente vacía la parte, y se debe de hablar así, porque bueno, o sea, por más que uno lo quiera disfrazar, ¿no? Las zonas de clase media de Tijuana están cerradas. La clase media, la que tiene un poco más de, un nivel educativo un poco más alto, ha entendido y se ha metido a su casa, ha cerrado su negocio, etcétera, ¿no? En las zonas populares, allá hacia el este de la ciudad, sí, realmente ves que la gente anda como si nada, ¿no? Y entonces hay un problema de educación muy, muy serio en esto, ¿no? Que la gente, bueno, ya conversando con la gente, ese es el trabajo de uno, platicar con la gente, ¿no? Platiqué por lo menos con unas 4 personas ya fuera de los hospitales, fuera de las zonas hospitalarias, que les preguntaba, ¿cómo ven la situación? Mentira esto es un invento de los gringos, es un invento de los chinos. Nos quieren controlar, que dices, no puede ser, pues, ¿no? O sea, las teorías de la conspiración a todo lo que dan. Y no, realmente no es así, pues, ¿no? O sea, evidente, porque te dicen, ¿has visto algún muerto? ¿Conoces algún muerto? Bueno, yo personalmente no conozco a ninguno. Bueno, yo tampoco me dicen, ¿no? Entonces se me hace que es puro cuento. Que eso no puede ser, ¿no? Pero así, o sea, y sí, o sea, realmente sí eh, imagínate, nada más para darte una idea, el hospital, la clínica 20 de noviembre, que es una de las principales de Tijuana, hasta ayer en total, tenía 20 respiradores, 20 nada más, y tenían ocupados ayer 14. Qué increíble. Esto está empezando, pues, apenas, o sea, ayer fue el día en el que se disparó. Pero de aquí, de cuando empieza a dispararse, pues son por lo menos 15, 20 días en tasas multiplicándose, ¿no? Sí, está seria la situación. Gracias. Alejandro, ¿tú piensas que tal vez tenga que ver esta creencia en la actitud del presidente de México y cómo él abordó toda esta situación? De que tal vez lo que dices del pueblo y la gente menos privilegiada, por decirse, ¿no? Que no crea. Mira, yo tengo o sea, yo creo que López Obrador, o sea, y nunca he sido a favor de él. Creo que en las ventajas de la ventada cuarta transformación, creo que a México le urge una transformación. Nunca he sido muy favorable a López Obrador. Sin embargo, sé que es una persona muy inteligente. Y también sé que con un país con 60 millones de pobres, 20 de ellos en extrema pobreza y como 40, 50 millones en la economía informal, es imposible cerrar el país, porque si no las consecuencias económicas van a ser peor que las de la pandemia. Entonces, yo creo que por eso minimizaba el problema. O sea, eso es lo que yo quiero creer por lo menos, porque hasta hace 15 días decía, abrácense, dense de besos, salgan, compren. Y realmente lo único que está probando
ser efectivo contra esta pandemia es el distanciamiento social. Realmente con toda la tecnología que tenemos, lo único que está sirviendo es lo mismo que sirvió en la peste negra hace 500 años, que es el distanciamiento. Bueno, pues esos comentarios estuvieron muy interesantes. Ahorita vamos a dar unos 5 minutitos. Sí. Nada más para permitir que otros estudiantes, estoy viendo que otros estudiantes de otras clases se están empezando a unir. ¿Está muy oscura mi cámara? No, estás bien. ¿Sí? Okay. Te vemos muy bien. No, nada de arrugas, muy bien. ¿Tiene Photoshop? ¿Tiene Photoshop? ¿Cuándo me vuelves a invitar a ver? Bueno, pues yo ya les había comentado brevemente a los estudiantes tu biografía, ya en las preguntas pues nos cuentas más al respecto, pero les digo que claro. Yo tuve el placer de conocerte cuando estaba en mis años de principiante como periodista. Sí. Tuve el gusto de trabajar contigo en un periódico, un diario en San Diego. Y pues bueno, yo les decía a ellos la anécdota de que yo crecí cuando iba a la universidad viéndote en las noticias para Televisa y San Diego, cubrir las noticias en Televisa en San Diego y en Tijuana, y decía, yo cuando sea grande quiero ser como ese señor. Y bueno, pero mira, otra vez, pues ahora en este mundo virtual, esta clase era híbrida, pero pues no era completamente en línea, así que tuvimos que hacer un cambio y los estudiantes, mis aplausos para ellos porque increíblemente un trabajo de equipo tremendo. Este es el programa del certificado para ser intérprete y traductor. En español e inglés, entonces de aquí se capacitan los estudiantes que están interesados en trabajar en cierta forma en un trabajo bilingüe como intérprete, como traductores, ya sea para la corte, para hospitales o para escuelas o simplemente para sus propios negocios, ¿no? Pues yo tengo muchas cosas que decirles entonces, Sí, y pues te damos la bienvenida, vamos a esperar, sí, porque sí les pedí a los otros estudiantes que no entraran hasta las 7 de la noche para darnos tiempo acá a nosotros, a nuestra clase, pero te comento que Nancy, por ahí está Nancy, ya te puedes hacer, te hago mute. Nancy es una de las que va a estar ahora colaborando, también Michelle, otra de las estudiantes. Nancy, yo voy a empezar las preguntas, Nancy va a seguir con las demás preguntas, ya te hicimos algunas ahorita antes de que empezaras, y pues igual, de igual manera, si en algún momento tú quieres comentar algo al respecto de lo que pasaste hoy o algo igual, ¿no? Y esto se está grabando, entonces después ya vamos a tener la grabación y la vamos a difundir a los estudiantes porque ellos tienen una asignación, tienen que hacer un ensayo de esto, tienen que tomar notas, es tarea, no creas que nada más van a estar ahí. Platicando nada más. No, tienen que tomar notas, tienen que hacer apuntes. ¿Y dónde están físicamente? ¿Dónde están todos? ¿En qué lugares? ¿En qué ciudades? Pues la mayoría vive en el condado de Orange, creo. Yo estoy en Temécula y la mayoría vive en el San Clemente. ¿En dónde estás, Andrea? San Clemente. En San Clemente. Creo que la mayoría está en el condado de Orange. Alguien puede mandar un chat porque les pusimos mute, pero si alguien quiere aportar si estar en algún área afuera, yo pues tuve que venir a cuidar a mi madre que está en Teméquila, pero bueno, virtualmente estamos todos muy unidos, ¿no? Claro. Y pues les doy las gracias a ti también y a otros profesionales que pues de último momento, no con mucho aviso, yo sé que ahí te estuve molestando en Facebook hace 2 semanas y te damos las gracias por pues por ser nuestro invitado virtual, ¿no? Y para los que apenas acaban de agregarse, rapidito, Alejandro Maciel es director editorial del periódico LA Times en español. Él ha trabajado para varias publicaciones, medios impresos y también de televisión en México, en California y en Nueva York. Él ya nos hablará ahorita más al respecto de su trayectoria. Estudió comunicaciones en la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, en el campus, ya me dijo, en el campus de México, en la capital, pero no es chilango, ¿o sí? No, soy de Baja California, de Mexicali. Sí, hay que aclarar eso. Aclárelo. Por eso nos caemos bien. Pero bueno, te doy la bienvenida. Y voy a esperar nomás un minuto. Nancy, nada más para revisar tu sonido. ¿Estás bien? Sí, señora, aquí estoy. Ok. ¿Y Michelle, tú también? ¿Cualquier cosa estás bien? Michelle está monitoreando nuestros chats y también a los estudiantes.
Ahora voy a pedirles a todos, menos Michelle, Nancy, yo ya todos están mute. Perfecto, gracias Michelle. Ya nada más sabemos que pues hay niños, hay familia, acá pues mis gatitos, todos tenemos ya Eso sí, diferentes, ya es otro mundo en el que estamos ahora, ¿no? así es. Y pues ahora también en un momento van a estar uniéndose nosotros algunas maestras de las otras clases, les damos la bienvenida, ya también por ahí veo algunos otros nombres conocidos de estudiantes que han estado en mi clase. Welcome you guys. If you have not had an opportunity to review Alejandro's bio, we will make the recording and his bio available in the next coming days. So discuss with your instructors how they will give you credit for attending this workshop. And just gonna make a quick commercial before we start. Next week we have Omar Contreras. I know that some of you already had the pleasure. I know Ramón and Andrea, creo que también Gladys, no sé quién, Brian, creo que también. Cuando vino es uno de nuestros invitados muy populares, es intérprete de la corte, pasó la prueba para ser intérprete la primera vez y saben ustedes que el porcentaje de personas que pasan la prueba la primera vez es muy bajo, ¿no? Entonces estamos muy orgullosos de él, él va a ser nuestro invitado la próxima semana, así que también están a los estudiantes que no son de mi clase, también pueden ver con la profesora Margarita de la Torre o con Nayeli Strong todas las instrucciones y las indicaciones. Y bueno, ya vamos a empezar. Una vez más, gracias Alejandro Maciel. Voy a hacerte la primera pregunta y ¿cómo? Ay, perdón, no traigo mis lentes. Oh, ya sé, perdón. Háblanos sobre tus responsabilidades como el director editorial de Los Angeles Times en español, cuánto tiempo tienes en este puesto, tu trayectoria, cómo ha evolucionado la publicación desde que están ahí. Sé que se cambiaron en pocos años de ubicación, dónde están ubicados y cuánto personal tienen. Bueno, vamos a empezar por el principio. Los Angeles Times en español es un proyecto que empezamos hace alrededor de 4 años. Y lo empezamos prácticamente porque pensábamos que era importante darle a la comunidad algo distinto a lo que se le estaba ofreciendo a través de los periódicos pequeños que existen en la comunidad, que son muchos. Hay unos muy buenos, hay otros, la mayoría de ellos no tienen recursos. Yo empecé en este puesto hace 6 años aproximadamente. Antes fui editor de portada de La Opinión. Antes estuve como subdirector del diario La Prensa en Nueva York. Fui uno de los editores asociados de la revista People en español en Nueva York también. Fui reportero en el Canal 12 de Tijuana. Y bueno, tengo muchos años en esto. Tengo como 30 años trabajando como periodista y me encanta, realmente me gusta mucho. Cuando llego yo a Los Angeles Times, llego como director editorial del periódico Hoy Los Ángeles, que era una publicación comunitaria muy importante, que teníamos 2 publicaciones. Teníamos la publicación, la de viernes y la de fin de semana. La de viernes tenía 150,000 ejemplares y la de fin de semana tenía 850,000 ejemplares. Entre las 2 publicaciones, yo era responsable de 1,100,000 copias a la semana. O sea que tenían que salir completitas. Y bien, y la responsabilidad principal es, con la experiencia que tiene uno en esto, es qué es lo que querrá leer nuestro público. En ese entonces no teníamos las herramientas digitales que tenemos ahora. En ese entonces era mucho de la experiencia que uno iba adquiriendo como periodista. Entonces, yo, por ejemplo, desarrollé lo que es mi hipótesis de trabajo, es que yo creo que la gente quiere leer contenido dependiendo de cuánto tiempo tiene viviendo en Estados Unidos. Pensando en que la mayoría de las publicaciones en español tienen que ver con migrantes. Entonces, por ejemplo, el contenido que lee un recién llegado, por ejemplo, desde recién desempacado de cualquier país a los primeros 5 años, es una información de sobrevivencia, básicamente. O sea, cómo hacer cosas en Estados Unidos, cómo vivir aquí, cómo sacar crédito, cómo obtener tu licencia, cómo mandar a los niños a la escuela, cómo todo lo que uno busca hacer, a ese grupo de la población, eso es lo que quiere leer. Hay un segundo grupo que yo lo ubico como de 6 a 10, 12 años en Estados Unidos, que está buscando, que ya se está estableciendo en Estados Unidos y que está tratando de recuperar lo que perdió anteriormente, ¿no?
Seguramente sacó su licencia y la perdió porque lo agarraron por ahí en alguna infracción. Seguramente perdió el crédito porque no pagó algunas cosas. Está empezando a mandar a sus hijos a las escuelas. Y en este punto es que empieza un problema de comunicación en las familias. ¿Por qué? Porque los muchachos empiezan a hablar inglés y los padres se quedan hablando solo español. Y ahí empiezas a ver en este grupo problemas de pandillas, problemas de delincuencia, truenes familiares, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso se los cuento para decirles cómo decidimos qué tipo de contenido le vamos a dar a nuestro lector. Bueno, depende de eso precisamente, ¿no? Si eres un lector recién llegado, yo voy a hacer una publicación en la que pueda darte lo que tú necesitas para sobrevivir en Estados Unidos. Todo este grupo, por ejemplo, siempre tiene un pie en México o en América Latina y el otro pie lo tiene acá. El segundo y el tercer grupo ya se establecen aquí. Hay una creencia muy generalizada de que el recién llegado es parte de la comunidad. No es cierto, no es parte de la comunidad, porque su corazón y su vivencia está generalmente desde el otro lado de la frontera. Cuando se forman lazos comunitarios es en el segundo grupo, de 6 a 12 años de vivir en Estados Unidos. Ahí, en el tercer grupo, por ejemplo, que va como de los 12 a los 18 años de vivir en Estados Unidos, ese grupo ya está completamente integrado, ya es bilingüe y ahora tiene otros problemas. Ahora tiene problemas de cómo va a mandar a sus hijos a la universidad, si los puede mandar. Tiene problemas de comunicación familiar, etcétera, ¿no? Pero hay temas que cruzan de un grupo a otro. Y fíjate, una de las creencias generalizadas es de que los periódicos latinos, lo que la gente quiere leer es migración. Y no es cierto. O sea, lo hemos estudiado bien, lo hemos analizado con mucha frecuencia. Y el público, si le das temas de salud, es así como una de las secciones más leídas. ¿Por qué? Porque independientemente de que seas recién llegado o que tengas aquí 50 años, el problema de la salud siempre te va a estar afectando. Hay otros problemas similares, por ejemplo, el de la vivienda, el del empleo. Todos estos son temas que conducen de un grupo a otro. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Es asegurarme de que cada uno de los reporteros y de los editores y de los fotógrafos y de los videógrafos es que me traigan ese tipo de historias que puedan ayudarle en algo a la comunidad latina. Nuestro lema de trabajo nuestro objetivo es informar y ayudar a que la comunidad tenga una mejor calidad de vida en Estados Unidos. Ese es nuestro lema, ¿no? Entonces, no sé si contesto aproximadamente la pregunta. Sí. ¿Y cuándo cambiaron de ubicación? Cambiamos de ubicación hace año y medio, como un año, hace un año. Los Angeles Times lo compró hace como 10 años, lo compró el Chicago Tribune. Y como gran corporación éramos parte de una cadena de, no sé, 400 periódicos y 500 estaciones de televisión gigantesca, pero su base estaba en Chicago. Entonces cada vez que querían recortar algo, lo recortaban acá, aquí en Los Ángeles. Dejaban intacto el Chicago Tribune y desmantelaron prácticamente Los Angeles Times. El año pasado, cuando ya estaban a punto de la quiebra, el año pasado llega un multimillonario inmigrante. Él es de origen chino, que emigró a Sudáfrica. De Sudáfrica llega a Estados Unidos sin un centavo en la bolsa. Bueno, y es ahora dicen que es el 7º médico más rico del mundo. Wow. Patrick Chong, algo así se llama, ¿no? Algo así se llama. Pero bueno, él compró el periódico, compró el Los Angeles Times y el San Diego Union Tribune, lo separó de Chicago y pagó algo así como $600 millones para darle a la comunidad algo de regreso de lo mucho que había recibido, ¿no? Entonces, el Chicago Tribune vendió el edificio original de Los Angeles Times, el que está en el centro de la ciudad, que es precioso. Y bueno, y Patrick se compró un edificio en el segundo, a un lado del aeropuerto, y ahora estamos por allá. Somos Los Angeles Times del segundo California. ¿Y cuántos reporteros hay o cómo es que empieza este programa que tienes ahora digital en vivo que estás haciendo? Este es una mezcla muy interesante porque Los Angeles Times, como te digo, nosotros empezamos traduciendo algunas notas.
empezamos con Los Angeles Times en español, y cuando empezamos, prácticamente el 100% de nuestra publicación eran traducciones. Y es muy complicado el tema de la traducción, y por eso me interesa mucho estar hablando con ustedes, porque yo tengo traductores en Argentina, tengo traductores en la Ciudad de México, y tengo traductores aquí en California. Y siempre es muy complicado. Por ejemplo, mi problema principal que tengo es que traducen muy literal. O sea, está bien traducido, pero es literal. Y entonces, cuando lo lees no tiene sentido. Por ejemplo, a mí me pasó mucho con La Opinión en Los Ángeles. Hubo un tiempo en que estaba tan correcto. O sea, eran uruguayos y argentinos los que estaban en ese entonces. Y eran tan correcto que no lo sentías el periódico. Era así como un producto deslavado. O sea, que no tiene ni la chispa, ni la cultura, ni nada. Entonces, ese es un problema serio con las traducciones. Que puede, o sea, por ejemplo, hay veces que me traducen, están lloviendo perros y gatos. ¿Qué? O sea, ¿qué es eso? Pues, ¿no? En español no tenemos. En español no lo tenemos. O sea, estará lloviendo a cántaros o lo que quieras. Pero no llueven perros y gatos como dicen en inglés, ¿verdad? Sí, claro. Ajá, y entonces eso me lo encuentro mucho, constantemente me lo encuentro. Y ese es uno de mis principales problemas. O sea, cómo hacerle saber al traductor que yo lo que necesito es una historia que fluya bien, que lea rico, pues, ¿no? Que te sientas a leerla con tu café y lo disfrutes. Ese es el gran problema. Precisamente, Alejandro, por eso en la clase tenemos 2 asignaciones en las 2 diferentes clases que imparto. Los estudiantes tienen que traducir artículos de noticias, así que mis estudiantes están muy bien capacitados, no lo hacen literalmente. Mándenmelos para verlos, para ver esos artículos. Y ahorita vamos a hablar de eso. Precisamente esa era la otra pregunta, ¿no? Que qué tal el porcentaje de las notas son escritas en español y qué otro tanto porcentaje vienen pues del LA Times, ¿no? Del periódico. Sí, como te decía, empezamos con un 100%. Así empezamos. Después fuimos bajándole del 100 como al 60%, y en este momento estamos alrededor del 50%, que son 50% de producción nuestra y 50% de traducciones. El objetivo en este momento ahora es que los de inglés empiecen a traducir lo nuestro. Excelente. Ese es así mi objetivo central en este momento, que empiecen a entender que también nosotros hacemos un periodismo tan bueno como el de ellos, ¿no? Entonces, y nuestra ventaja es que tenemos el contacto con la comunidad que ellos no tienen. Ellos, por ejemplo, para mí un problema muy serio que tienen Los Angeles Times o incluso algunos periodistas latinos que escriben en inglés, es que hacen notas tratándonos de explicar culturalmente qué es la Virgen de Guadalupe. Entonces, la Virgen de Guadalupe no necesita explicación. Pero bueno, eso es que no son ni biculturales ni bilingües, pues, ¿no? Claro. El problema es ese, o sea, cuando tú tienes, por ejemplo, en el caso de los traductores, yo necesito a un traductor bicultural, que entienda perfectamente bien cuando yo le estoy diciendo X cosa, ¿verdad? Así que bueno. Pues para presumirte, mis estudiantes son biculturales y bilingües y también hacen traducciones. También hacen traducciones de español a inglés, ¿eh? Muy bien, bueno saberlo. Eso es muy bueno saberlo. Sí, le paso el micrófono ahora a Nancy. Nancy te va a continuar haciendo las preguntas. Adelante, Nancy. Claro que sí. Buenas tardes, señor Alejandro Maciel. Hola. Mi nombre es Nancy Bautista. Es un gusto conocerlo y saber, bueno, es de admirar. De verdad, no lo conocía y es de admirarlo. Ese acento es colombiano, ¿verdad? Sí, soy colombiana bogotana. Sí. Es espectacular el acento. Una rola. No por presumirlo, pero es bello. Señor Maciel, quisiera hacerle una pregunta. ¿Cómo determina usted o asigna usted los temas de cobertura para la comunidad latina, para la comunidad hispana? Sí, mira, o sea, bueno, dependiendo, tenemos 4 secciones básicas. Tenemos lo que es las noticias como tal, y en ese sentido, prácticamente lo que es noticia es lo mismo para el mainstream que para el resto. O sea, ahí en eso no hay gran diferencia. En el caso de entretenimiento,
por ejemplo. O sea, tenemos 4 secciones importantes. Noticia como tal, la noticia dura que le llamamos, entretenimiento, deporte y vida y estilo. Vida y estilo, ¿qué es? Todo lo demás. Lo que no cabe acá, cabe acá. Eso es básicamente vida y estilo. Aquí caben autos, aquí cabe ciencia y tecnología, aquí cabe cocina, sabor, belleza, entre todo, ¿verdad? Pero entonces, o sea, ¿cómo determinas en el caso de noticias? Prácticamente todas las noticias van ahí. O sea, todo lo que sea noticia importante del día, lo traducimos prácticamente así como viene. ¿Por qué? Porque en eso no tiene que ver, no influye que tenga, si tiene que ver con latinos o no, a menos de que tengamos 2 noticias importantes. Ahí sí las cosas cambian. Por ejemplo, que Trump dijo no sé, a ver, digamos que puedes usar el cloro para matar el virus, o que tienes 16.6 millones de desempleados en esta semana, lo más probable es que agarremos la de los desempleados. ¿Por qué? Porque somos nosotros. Porque somos nosotros, sí. Aquí no nos va a pegar realmente. O sea, sí, lo del cloro y eso sí también, ¿no? Pero los que seguramente estamos desempleados somos los de este grupo. En ese sentido, pensando en eso, cualquier nota que tenga que ver con cómo obtener los recursos que va a dar el gobierno federal o el estatal o el municipal o lo que sea, hay que sacarla. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, decíamos... Porque es importante para los latinos. Sí, o sea, exacto. O sea, por ejemplo, puede haber por ejemplo, hoy había una nota interesante, hasta que muchos jóvenes milenios, alentados por la fuerza de Bernie Sanders, era muy probable que corrieran en las próximas elecciones. Es una muy buena nota. Pero, por ejemplo, si hoy mismo me estuvieran diciendo cuáles son las instrucciones para recibir el seguro, el estímulo económico, yo me voy por la del estímulo económico. ¿Por qué? Porque a partir del 1 de abril, por ejemplo, nada más en el estado de California, más de 2 millones de personas no tienen con qué pagar su renta. Entonces, eso es así, pues somos nosotros los que estamos resultando mucho más afectados. Entonces, esos son algunos de los criterios principales. En el caso de entretenimiento, sí, o sea, el entretenimiento es como tal, como lo dice, ¿no? O sea, es ganas de relajarte. Y entonces, lo que tiene que ver con chismes y todo eso, siempre pega. Y en eso hay cosas interesantes. Por ejemplo, sí, claro. cuando estaba la nota de Trump diciendo que iba a poner la pregunta de ciudadanía, que era que iba a preguntarle en el censo, iban a preguntar si era ciudadano o no, que tiene una gran trascendencia para la comunidad latina. Esa sin duda era la nota importante. Bueno, ese mismo día, estoy inventando, pero ese mismo día, Daddy Yankee saca su álbum. Bueno, la nota de Trump, porque ahora sí lo podemos medir, la nota de Trump probablemente tuvo 5,000 views. Y la de Daddy Yankee, 120, 125,000. Sí. Y eso es algo complicado porque a mí como editor me piden números. A mí me dicen, bueno, a ver, muy bonito todo lo que tú me estás diciendo, pero yo necesito 4 millones de views. Yo sé cómo los puedo obtener. Con Daddy Yankee, con algo de narcotráfico, con eso lo puedo hacer. Pero no es esa nuestra misión. Entonces, en ese balance es donde está la parte complicada, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Gracias, señor Maciel. En el tema actual, en la cobertura sobre el COVID-19, ¿cómo preparan ustedes para el dominio, para determinar esa terminología que ustedes usan? ¿O cómo hacen para ustedes llegar a los expertos, a los médicos, especialmente que hablen español y que sean creíbles, que la comunidad hispana pueda ahí tenemos un problema serio, ¿eh? Y el problema serio tiene que ver con... yo ya no me veo, por eso ya aprendí las luces. Ahí lo vemos bien. Bueno, mientras me vean, se ven. El problema serio que tenemos es ese. O sea, tenemos, y se reproduce en la mayoría de las profesiones. Tienes latinos, por ejemplo, que han perdido el español. Entonces, tienen el apellido en español, pero es todo, porque no hablan español. Entonces, encontrar profesionistas calificados, bien calificados, que te puedan explicar lo que está pasando es muy complicado.
Entonces, yo lo que les pido a todos es, cuando yo voy a hacer una entrevista de estas, le pido, necesito a alguien que te hable perfectamente bien el español y que además pueda traducir los términos de lo científico a lo común. Y esa es la parte más difícil, ¿eh? Esa es la parte más difícil, encontrar quien no te diga, no, es que le hicimos una tractoctomía, que no sé qué, no, a ver, hicieron un hoyo aquí, pues. O sea, claro, no así, pero pedirles que te traduzcan al lenguaje común y corriente es complicadísimo, tomando en cuenta que el lector latino de Estados Unidos tiene probablemente hasta el 8º año de educación. Ese es un hecho. Entonces, nosotros necesitamos lidiar con esos niveles educativos. Entonces, y no estamos hablando de que sean ignorantes o tontos, no, solo necesitamos poder hacerles muy fácil de entender lo que están diciendo, lo que se les está diciendo. Y eso mismo se aplica para el traductor, ¿no? El traductor debe de encontrar la palabra adecuada dependiendo del público al que se está dirigiendo. Así que bueno, eso es. Sí, eso sí es muy cierto lo que usted dice. Muy difícil encontrar profesionales de esa... Y verás, con las traducciones es interesantísimo, porque luego tienes, en Nueva York me pasaba mucho eso. En Nueva York teníamos una sala de redacción muy diversa. Teníamos ecuatorianos, bueno, en este orden, dominicanos, puertorriqueños, colombianos, ecuatorianos. Ya por ahí yo era el único mexicano, era el subdirector y era el único mexicano ahí, ¿no? Y entonces el problema era cuando querías dar un término que fuera común a todos. Entonces decía yo, por ejemplo, bueno, es que la papaya les puede hacer daño. ¿Qué? Decía el puertorriqueño. ¿Qué? Porque la papaya es un órgano femenino. Sí, sí. Ajá, para algunos sectores de la población. No, la fruta bomba, decían ellos. Y así como eso, o en México se dice a una perra, te puedes decir la chucha o chucho. Y la chucha de María es el olor de axilas de María. Sí. Y así va cambiando, o la caneca, o cosas así van cambiando, pues, ¿no? Entonces necesitas encontrar, o sea, ¿cómo defines eso? Bueno, dependiendo de quién es tu público. En el caso de Los Ángeles es mucho más sencillo, o en el sur de California es mucho más sencillo, porque el público es mexicano, salvadoreño, guatemalteco, hondureño y todos los demás. Pero entonces tienes que darle énfasis a quienes son tu público principal. Y entonces pasa, por ejemplo, lo que les decía hace un momento, en La Opinión, por ejemplo, en aquel entonces había un 80% de mexicanos en Los Ángeles, y toda la sala de redacción de La Opinión era uruguaya y argentina. Pues no había conexión. Simplemente no había conexión entre la sala de redacción y el lector. Listo, yo no sé por qué le estaba hablando de eso, pero bueno. No importa, todo es importante para nosotros. Señor Maciel, ¿quién traduce las entrevistas para los artículos? ¿Quién se encarga de eso? Bueno, generalmente las mandamos como les decía, tenemos en Argentina, en México y aquí en Estados Unidos, cualquiera de los tres. De todas maneras, una vez que está la traducción ya hecha, alguno de los editores, dependiendo de la sección, la revisa y le da el contenido, le da el estilo que debe de tener la publicación, ¿no? Entonces, depende del editor. Y la otra gran pregunta es y esa se me olvidó plantearla, Lilia, que es, la gran pregunta es usar o no usar diccionarios electrónicos o traductores electrónicos. Eso es bien interesante, porque cada vez más se van perfeccionando estos diccionarios, y en muchos casos, evidentemente nunca puedes poner una nota tal como viene del diccionario electrónico, pero cada vez más están mucho mejor. No sé si conocen DeepL, ¿lo conocen? No. ¿Cómo se llama? DeepL, DEEPL.com. Bueno, lo vamos a revisar es extraordinario, o sea, realmente, porque tiene que ver con inteligencia artificial. Entonces va aprendiendo, dependiendo de lo que tú le vas mandando a traducir, va aprendiendo tu lenguaje.
Sí. Ajá, Los entonces, estudiantes los pueden nada más revisar como consulta, pero está prohibido claro. usarlos. No, no, sí, pero te digo, es interesante porque cada vez más es más frecuente el uso. Sí. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una nota urgente que necesito sacar en Ujú, la próxima hora, ujú. yo me voy, lo traduzco ahí y ya lo edito. Pero, Bueno, y pues lo vamos a revisar. Y revísenlo, revísenlo. nada más quiero interrumpir rapidito a Nancy para decirte que totalmente de acuerdo. Yo también estuve en esa época en el diario La Opinión cuando los correctores eran en su mayoría de Uruguay, de España y de Argentina y ¡ah! Cómo me cambiaban mis notas, ¿no? No, pues sí, Increíblemente. completamente. Y hasta para decirme que ciertas palabras que yo escribía en las notas no existían, ¿no? Entonces sí, Exactamente. increíble. Bueno, ya Nancy sigue, perdón. Sí. No, señora. Gracias, maestra. Señor Maciel, ¿qué técnicas utiliza para hacer las traducciones, las consecutivas, las simultáneas y para traducir los documentos? ¿Cuáles son las técnicas que usted ha utilizado a través de su carrera? No, o sea, ¿Qué- para nosotros lo que nos funciona siempre es, por ejemplo, si es una traducción eh, muy seria, en el sentido de que tiene muchos problemas, que puede tener muchos problemas, generalmente la vamos revisando dos personas a la vez. Esa es una técnica que siempre nos ayuda a entenderla por un lado y por otra parte a no equivocarnos. Porque muchas veces el término es muy parecido, pero le cambias una letra y le cambias el sentido, incluso una coma y le cambias el sentido, ¿no? Entonces, generalmente cuando es algo muy delicado, lo estamos haciendo dos personas a la vez. Esa es la principal. Lo demás es básicamente revisión y revisión y revisión. ¿Y usted siente que ha evolucionado todo ese tiempo o para usted es más importante mantener su origen en sus técnicas, en la traducción, o mucha tecnología de ahora le ha ayudado para ustedes mejor? Definitivamente es mucho más sencillo, mucho más rápido. En esto estamos siempre luchando contra el tiempo, siempre. O sea, el tiempo es nuestro peor enemigo, porque, por ejemplo, eh, con los sistemas de búsqueda ahora, Google, por ejemplo, si la nota la saca alguien primero que tú, lo más probable es que él aparezca primero. Cuando tú la buscas, él va a aparecer como primero en el buscador de Google. Sí, Y, señor. y tú vas a ir bajando dependiendo de tu tiempo que te tardes en ponerla, ¿no? Entonces, si tú te tardas una hora en ponerla, bueno, probablemente aparezcas por allá en el lugar 15, 20 de Google. Y tú no Oh, quieres eso, ¿no? Entonces, cuando hay cosas de emergencia, usamos el traductor electrónico con una buena edición. Yo creo que una buena edición ayuda a corregir muchas de las cosas que hacen mal los diccionarios electrónicos estos. qué interesante. Ujú. Señor Maciel, así seguimos con nuestras preguntas. ¿Cómo ve el futuro usted de los medios digitales en español? ¿Cree que la actual situación nos hizo más dependientes de estos medios? ¿Y cómo pueden los medios utilizar este crecimiento de los lectores para continuar aumentando su base de estos seguidores de lectores, de lectores virtuales? Sí, mira, hay una discusión muy interesante. O sea, como tú sabes, los medios de comunicación son negocios. Sí, Son negocios que buscan ganar dinero. Ese es el objetivo, ¿no? En los últimos 2 años, yo veo una creciente tendencia de los ejecutivos de grandes publicaciones como la nuestra en español a empezarse a cuestionar si vale la pena tener una publicación en español. ¿Por qué? Porque ellos consideran que cada vez al pasar, o sea, por un lado, a partir del 94, de 1994, prácticamente se selló la frontera con la Operación Guardián. ¿Te acuerdas, Lilia, de aquellos años? Bueno, en esos años básicamente se selló la frontera. Los grandes flujos migratorios que había antes de eso ya no existen. Eh, entonces hay una base disminuyendo de hispanoparlantes. sí. Y esta misma comunidad latina que está creciendo
o en inglés o perdiendo el español muy fuerte, a pasos muy acelerados. Entonces, con esto respondo a tu pregunta. Si logramos demostrar que existe un público creciente y que habla español, no solo que habla, sino que prefiere el español. Por ejemplo, yo puedo ser bilingüe, pero prefiero el español. Bueno, si podemos demostrar eso, el futuro de los medios en español está garantizado. Si no, van a desaparecer. Porque, porque sí, o sea, los ejecutivos de ventas dicen, bueno, ¿para qué le meto esfuerzo a un mercado que está decreciendo? Bueno, lo puedo meter en inglés, que además lo entiendo. Que ese es el grave problema de los departamentos de ventas de grandes publicaciones como la nuestra, que no entienden el mercado en español. Entonces les cuesta mucho trabajo venderlo. Entonces, si fuéramos en inglés, sería mucho más sencillo para ellos. Latinos que hablan inglés. Sí. Entonces, ¿somos más dependientes de lo digital? Sí, definitivamente sí. Pero si va a continuar en inglés o en español, esa es la gran pregunta. Por ejemplo, a mí me toca organizar el Festival del Libro de Los Angeles Times en español. El Festival del Libro es muy importante en Estados Unidos. De Los Angeles Times es probablemente el segundo festival en importancia de Estados Unidos. Yo me encargo de la parte en español. No lo sabía que había. Sí, se hace en USC. Y, por ejemplo, en inglés reúne a unas 180,000 personas en sábado y domingo. Nosotros en español reunimos entre 30 y 40,000 personas. Nada mal, por cierto, ¿eh? Este año, por ejemplo, se suspendió por el coronavirus, pero este año me decían los ejecutivos del periódico, bueno, ¿y por qué no integramos el festival de español en el resto de los escenarios en inglés? Les decía, porque nos matas la identidad. O sea, si nos diluyes, nos morimos, pues, ¿no? O sea, y como identidad, la publicación perdería su identidad. Todo esto te lo digo para decirte, está creciendo la idea entre los ejecutivos de que, bueno, ¿y qué tal si desaparecemos las cosas en español y nos dedicamos a inglés? Es un peligro serio para las publicaciones en español. ¿Y usted qué nos sugiere nosotros como estudiantes, como por ejemplo para mí? Bueno, yo sí promociono mi español porque yo adoro el español. Es Sí, muy sí. rico el español. Pero, ¿qué usted nos sugiere con nosotros como estudiantes bilingües, supuestamente somos, seguir haciendo para que Mira, podamos mantener? hace rato me preguntaban de que sí, ¿qué hemos hecho para cubrir lo del coronavirus y todo esto, ¿no? Sí, señor. Y con esto te respondo tu pregunta, que es, en los últimos meses, en estas 6, 7 semanas, hemos logrado que Los Angeles Times nos voltee a ver, los de inglés, nos volteen a ver, así como y ustedes que andaban haciendo, pues no, porque no los habíamos visto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el contacto que ellos no tienen con la comunidad. Entonces, si tú me preguntas, ¿qué nos sugieres? No pierdas el contacto con la comunidad. No pierdas el español, no pierdas tu español, especialmente no pierdas el contacto con la comunidad. Si lo pierdes, ahí nos perdimos todos, porque eso es lo que realmente tenemos nosotros que ofrecer a una publicación en inglés, mi contacto con la comunidad. O sea, tú no conoces a mi comunidad, ¿verdad? Sí, Y sí. yo sí la conozco. Entonces, ese es nuestro principal valor, creo yo, ¿no? Sí, señor, gracias. Y bueno, otra pregunta, volviendo al coronavirus, ¿usted cree que la comunidad hispana está bien informada sobre el coronavirus? ¿Tiene una eficiente traducción, ha sido una eficiente traducción o ha sido profundamente la investigación de ustedes como editores, como periodistas hacia la comunidad? Mira, yo creo que en términos generales sí existe una buena información sobre el coronavirus. El problema principal que tenemos es que la gente no lee. Y te digo, ahora con las herramientas digitales que tenemos, yo te puedo decir hasta dónde leyó una persona. Por ejemplo, yo tengo una nota y yo sé si la persona leyó hasta el segundo párrafo, hasta el tercer párrafo, si nada más leyó la cabeza o nada más leyó la fotografía. Eso ya lo podemos detectar nosotros. Y te digo, la gran cantidad por ejemplo, el tiempo promedio que la persona permanece en una nota es de menos de 1 minuto. Entonces, eso te indica cómo debes de escribir. Todo lo principal arriba.
todo lo principal va a estar arriba, porque se te va a ir el lector, se te va a distraer con otras cosas. Entonces, yo creo que sí hay muy buena información ahí, allá afuera. El problema es que no la están leyendo. Y por otra parte, hay mucha información falsa que está circulando por todas partes. O sea, eso se ha convertido en un grave problema. El fake news es el grave problema que estamos enfrentando todos. Y contra eso es contra lo que hay que combatir. Eso es lo que hay que combatir. Y nuevamente, creo que sí tenemos una buena información. Creo que la gente no la está leyendo con la profundidad y con la seriedad que debería. Gracias, señor Maciel. Y bueno, la última pregunta que como todo estudiante podemos hacer, ¿qué sugerencia nos hace usted para los estudiantes cómo nosotros incursionar como traductores o intérpretes para los medios de comunicación o casas editoriales? ¿Cuál Mira, sería mi consejo, aunque va en contra porque me caen gordos, mi consejo, mi consejo es insistir e insistir e insistir e insistir. Hoy, por ejemplo, un ex compañero allá en Nueva York tiene como 6 meses diciéndome, te mando un artículo, no tengo presupuesto ahorita, te mando un artículo, no tengo presupuesto, te mando un artículo, Ana, pues mándamelo. Y bueno, así es. O sea, ¿cuál es mi sugerencia? Insistir. Siempre uno como editor está buscando recursos siempre, ¿no? O sea, ¿quién está, por un lado, no solo disponible, sino con quién puedes contar? Y eso es bien importante. O sea, por ejemplo, una reportera que no voy a decir el nombre, me decía la semana pasada, le mandé un correo urgente de coronavirus, ¿no? Me dice, yo estoy en día de descanso, yo no veo correos hoy. La quería ahorcar, pues, ¿no? Sí, claro. Ajá, porque en nuestro caso todo es urgente. Pero entonces cuando sabes que cuentas con alguien, eso es vital, pues, ¿no? Entonces yo le sugeriría eso, o sea, estar presente en presentarse, asistir de vez en cuando como voluntario, hacerle presente a uno que ahí estás. Por ejemplo, hay un dibujante, un caricaturista muy bueno de Argentina, que igual, meses, te mando un cartón, no tengo dinero. Mira, te lo mando. Déjame ilustrarte algo. Y bueno, ahora, por ejemplo, como siempre lo hace, cuando necesito ilustrar algo con una caricatura, ya sé qué sé. Gabriel no se quede en Argentina, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo? Perdón. No, sí, continúe, señor Maciel, No, perdón. no, o sea, lo que me refiero es de que eso es bien importante. O sea, yo, por ejemplo, en un día normal, y yo imagino que todos, ¿no? Pero en un día normal yo recibo alrededor de 250 correos electrónicos, más o menos. Ya para las 10 de la mañana yo ya tengo unos 150. Pero entonces el que me está recordando constantemente es el que me va a acordar, Sí, ¿verdad? claro. Entonces eso es lo que les recomendaría, estar siempre, si hay algo que les interesa en particular, bueno, pues empezar a hacérseles presente, mira, te mando esto, te mando aquello, aquí está este artículo, a lo mejor te interesa, etcétera, etcétera. Yo creo que O eso sea, es ser diligentes, como decimos. exactamente, Diligentes exactamente. todo el tiempo. Sí, Muchas gracias, Nancy. gracias. Gracias, Nancy. Bueno, pues Alejandro, un poquito más sobre la pregunta que te hizo Nancy. Yo sé que para los medios en inglés, porque mi hija se dedica al periodismo, hay un internship con Los Angeles Times. Ajá. También hay esta posibilidad con la parte en español. Y le estamos explorando por eso. O sea, yo, por ejemplo, tengo muy buenas relaciones con varias universidades. El problema es que hasta hace muy poco, y es algo que estoy peleando, Los Angeles Times no acepta gente para hacer internship si no le puede pagar. Entonces, los interns que tenemos se les paga, pero no tenían el programa en español. Y es algo que yo estoy peleando todos los veranos. Hey, nosotros, igual que ustedes, necesitamos interns, ¿no? Y muchas, por ejemplo, de España me llegan muchos currículums que me dicen, no necesito que me pagues, nada más necesito la experiencia. Y para mí sería interesantísimo eso. El problema es que no me permiten hacerlo. O sea, Sí. yo creo que para este verano lo podríamos tener. Sí, te lo comento porque mi hija solicitó y varios de sus colegas en la universidad es muy competitivo, es muy difícil poder entrar al LA Times, pero sí es un internship pagado
Ajá. Y cuando hizo la solicitud, ella misma me dijo, sabes, no encuentro nada para el de español, por eso te hacía la pregunta, pero nosotros también tenemos un programa en Pero dile que Santa. lo solicite, dile que lo solicite. Ajá. O sea, Sí, porque si solicita directamente en español, se van a dar cuenta que hay interés por el español. bueno, sí, porque había algunas de sus colegas que sí estaban interesadas en hacerlo en español. Ujú. Nosotros también en Santana College tenemos un programa que se llama Work Experience, en Ajá. donde los estudiantes obtienen crédito de colegio por hacer como quien dice, un work study, pero en alguna empresa. Entonces te voy a mandar la información para ver si tal vez eso pudiera ser una oportunidad y los estudiantes tienen que hacer 20 horas o menos por semana para Ajá. poder recibir créditos durante todo el semestre. Ujú. Más bien para los que están interesados en hacer algo de medios para que revises esa petición, si es algo que se puede. Seguido lo mandamos a varios empleadores, ¿no? No sé, Pero mira, a mí me interesa mucho, por ejemplo, con los estudiantes de periodismo, uh-huh. quiero empezar algo así como un programa de periodismo ciudadano, pues, ¿no? Ajá. Donde los jóvenes estudiantes, ay, se me está acabando la batería, donde los jóvenes empiezan a trabajar, a hacer notas de sus comunidades. Y eso me interesa mucho a mí, ¿eh? Oye, en Sí. cualquier momento se me apaga mi computadora, ¿eh? Bueno, pues te damos las gracias por si eso pasa, no te preocupes, ya tenemos Exacto. aquí la grabación, ya estamos por terminar. Sí, tengo algunos estudiantes que están presentes, que tengo uno que invité que está estudiando periodismo y él da las noticias en el colegio, así que te vamos a pasar esta información. También tengo otros que pues eso estudiaron, ¿no? Ya algunos ya tienen la carrera y regresan al colegio para también pues aumentar sus conocimientos de traducción, pero igual Ujú. pues me interesa mucho eso que comentas. Para los que no escucharon cuando te uniste a Zoom, vienes de Tijuana, cruzaste la frontera, esa nota, ¿cuándo la podemos buscar? Bueno, yo espero tenerla lista mañana. Y es una de las Bueno, que les quiero, o sea, esa es una negociación permanente con los del Times, ¿no? O sea, en español, pues yo decido que si se sube o no se sube, ¿no? En inglés no, en inglés lleva un proceso distinto. Pero, o sea, yo quiero que también la hagan en inglés, porque creo que es importante que se den cuenta claro. de lo que está pasando, ¿no? Claro, nos Y, interesa mucho también. Vamos a estar al pendiente para mandársela a los estudiantes. También nos gustaría ayudar y apoyarte en el programa que tienes, ya que estás haciendo unos en vivos en YouTube y en FaceTime. sí, Y sí, les sí. voy a pasar también la información porque Cuando tienes, quieran, ¿eh? Y cuando quieran participar, son bienvenidos, ¿eh? Ya saben. Porque, o porque, sea, uh-huh, hay varias cosas en esto que yo les quisiera decir antes de que se me acabe la batería, uh-huh, ¿no? O sea, una de las cosas más importantes para mí que tienen que ver con traducción es el tiempo de entrega. O sea, que el tiempo de entrega, o sea, generalmente, como les decía, estamos contra el reloj siempre, uh-huh, permanentemente estamos, uh-huh, todo se necesita rápido, ¿no? Y algunas veces, o sea, por ejemplo, yo mando una nota a traducir a Argentina a las 8 de la mañana, yo la uh-huh, tengo aquí a las 12 del día. uh-huh. Ajá, generalmente ese es el tiempo, de 3 a 4 horas es lo que yo espero que me llegue la nota, ¿no? Hay traductores que no, o sea, que se lo dan, se lo toman con mucha calma, probablemente te lo entreguen al día siguiente y para el día siguiente ya no te sirve. Sí, y también Entonces, para presumir, mis estudiantes hacen traducciones muy rápidas. oh, muy bien, muy Y bien, muy ahorita bien. también ya en hacer interpretaciones también consecutivas y simultáneas. Pero Alejandro, te doy las gracias. Yo he tenido el gusto de trabajar contigo, de conocerte, como dije también antes de que empezara la entrevista, desde que era joven, yo te veía en la televisión y Sigues decía, estando jovencita. yo quiero ser como él cuando crezca y bueno, sí hemos cruzado caminos varias veces. Sí, Muchas gracias por esta oportunidad de compartir con los estudiantes. Vamos a tener la grabación lista. Igual mándanos los enlaces para pues también poder apoyar tu periodismo en español. Y bueno, como te digo, hay esa oportunidad que dices de periodismo comunitario de los estudiantes, me gusta mucho. También veo que en la edición digital también hacen hacen también algunos reportajes. He visto ya tus reporteros que escriben que también están haciendo ya sí, 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 ahí la llevan. reportajes muy buenos y te felicito. Muchas gracias, Alejandro.
Le damos las gracias en el nombre pues, de mi clase y también de los estudiantes, que tenemos varios estudiantes aquí de otras clases, y también a un estudiante o dos que por ahí invité, que son estudiantes en periodismo del colegio. Te damos las gracias pues por compartir tus experiencias y estamos ansiosos a leer tu artículo, que va a ser una bomba el que vas a sacar mañana de Tijuana. Y me gustó mucho estar con ustedes. Cuando me quieras invitar nuevamente, cuenta conmigo, ¿sí? Sí, y para la siguiente va a ser en persona, ya que todo vuelva a la normalidad. Va a ser en persona, te prometemos. Muchas gracias, Alejandro. Muy amables, gracias. Que estés muy bien. Gracias, hasta luego, gracias. Hasta luego.